Muy bien, muy buenas a todos. Pues vamos a continuar viendo o revisando el capítulo 2 de clasificación de suelos del sistema unificado. O sea que vamos a dar continuidad al video anterior que habíamos subido. Lo que vamos a presentarles a continuación es una, una presentación de una traducción de los cuadros que presenta la norma ASTM, ¿verdad? En realidad esta es la tabla de la ASTM extraída del documento original. Sin embargo, esta la hemos traducido para una mejor apreciación, un mejor uso, un uso mucho más cómodo para nosotros. En ese sentido, pues vamos a primeramente estamos observando una de las principales tablas que nos presenta este sistema, a la cual lo hemos denominado tabla 1 simplemente por darle una identificación, con el criterio específico acá que nos dice más del 50% se retiene en el tamiz número 200. Por tanto, esto significa, si se cumple esta condición, pues significa que esta tabla de clasificación nos va a servir para clasificar a los suelos de grano grueso. Por eso es que aparecen acá en la parte izquierda el tipo de suelo que corresponden a los suelos gravosos y los suelos arenosos. Posteriormente, hacia la derecha, pues se van acomodando los distintos criterios de clasificación que se debe cumplir mediante este procedimiento, ¿verdad? Entonces, se ha tratado de acomodarlo lo más ordenadamente posible y tener una tabla de clasificación muy ordenada y fácil de utilizar. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento general de clasificación? Que empecemos nuevamente por el lado izquierdo, por la primera columna de la izquierda, y vayamos verificando cada una de estas columnas que nos presenta la norma ACT, ¿verdad? Una vez que cumple aquello, seguramente vamos a ir pasando a la siguiente y así sucesivamente hasta asignarle una combinación de símbolos, que es lo que va a ser una de las primeras tareas que se realiza. Posteriormente vamos a designarle ya un nombre específico a cada material. Por tanto, nuevamente recordamos que la norma ACTM, que está ligado al sistema unificado de clasificación, pues tiene como objetivo pues darnos el nombre específico de cada material, ¿verdad? Entonces siempre vamos a llegar a describir ese nombre de manera clara para cada uno. Por otro lado, debemos agregar de que este método es utilizado de manera general. Eso significa que puede utilizar para cualquier tipo de proyecto, ya sea, no sé, estructuras de edificios, viviendas, puentes, presas, etcétera. Para cualquier tipo de proyectos, entonces es recomendado el uso de esta normativa. Por tanto, yo podría indicar de que este uso es el más general en realidad. Entonces, vamos a continuar. Vemos la primera tabla 1, que corresponde a los suelos de grano grueso entonces, y pasamos a revisar la segunda tabla que nos proporciona. Entonces, esta segunda tabla 2, denominada tabla 2, pues tiene otro criterio por acá que nos dice 50% o más pasa el tamiz número 200. Obviamente que es lo contrario de la anterior condición. En este sentido, pues si vemos que la disposición de los criterios de clasificación son muy similares que el anterior 4. Nuevamente acá debemos observar algunas características específicas como el límite líquido, ¿verdad? Es algo que simplemente tal vez los suelos finos nos presentan. Entonces este cuadro corresponde para clasificar a los suelos de grano fino como son las arcillas y los limos en todo caso. Entonces acá tenemos nuevamente
los criterios, el símbolo que se le asigna y después de algunas otras verificaciones llegamos a asignarle un nombre específico a ese material. Notamos acá, por ejemplo, que este primer cuadro, pues lo que hace mención también a los suelos orgánicos, ¿verdad? Hemos dicho que este sistema pues reconoce a los suelos orgánicos como tal y también nos presenta pues un procedimiento para realizar la clasificación de este. Sin embargo, esto no es objetivo de este curso, por tanto, no vamos a abordar esta clasificación para suelos finos orgánicos. Entonces está esta y este grupo de acá, en realidad, y no los vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos obviamente tiene como resultado otra tabla de clasificación para su uso. Pues nosotros ahora no nos vamos a centrar en esto y nos vamos a centrar o vamos a trabajar simplemente con los suelos finos que sean inorgánicos. Entonces esa va a ser la condición principal para nosotros. ¿Ya? Con esto no quiero decir que este sistema no realiza la clasificación de estos. Sí lo realiza, solo que para efectos de los objetivos de este curso nosotros no vamos a utilizar esto. Muy bien, entonces a partir de esto nos queda simplemente realizar un poco la descripción de los criterios de clasificación que se presentan en este cuadro. Para lo cual he visto por conveniente que se pueda realizar una especie de pasos que nos describan el procedimiento de clasificación. Esto es más una recomendación personal, ¿no? Simplemente yo considero de que el primer paso debe consistir en que nosotros organicemos nuestra información, nosotros organicemos los datos con los cuales vamos a ingresar para realizar la clasificación de los suelos mediante este sistema unificado. En ese sentido, pues vamos a indicar que se requiere conocer, por ejemplo, la fracción que pasa el tamiz número 4, o el porcentaje que pasa el tamiz número 4, tal vez entendamos mejor aquello, el porcentaje que pasa el tamiz número 200, el porcentaje retenido en el tamiz número 4, el porcentaje retenido en el tamiz número 200. Entonces, estos son principalmente algo que seguramente los vamos a encontrar de un análisis granulométrico. Adicionalmente, ya conociendo todos estos datos, seguro que va a ser fácil encontrar el porcentaje de grava que contenga el material y el porcentaje de arena y el porcentaje de finos. Por otro lado, pues también van a ser necesarios el límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces acá tenemos todos los datos ordenados. Entonces yo recomiendo de manera personal, repito, que podamos tener ese orden inicialmente. A partir de esto, ya con todos estos datos, pues podemos pasar a realizar la clasificación. Entonces el paso 2 la vamos a denominar de esa manera, pues verifiquemos inicialmente cuánto es ese valor del porcentaje que pasa al tamiz número 200 y seguramente a partir de esto vamos a definir qué tipo de material es. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay dos grupos principales de suelos, los cuales corresponden a los suelos de grano grueso y los suelos de grano fino. Entonces, con la verificación del valor del porcentaje que pasa el tamiz número 200, seguro que vamos a definir ya el tipo de material. Entonces, ¿cómo hacemos aquello? Pues vamos a identificar si estamos trabajando con suelos de grano grueso o suelos de grano fino. En este caso vamos a suponer, simplemente a título de ejemplo, que estamos trabajando con suelos de grano grueso. Por tanto, vamos a continuar con el procedimiento y vamos a verificar cuál es el porcentaje de grava y cuál es el porcentaje
de arena. Entonces, verificamos estos dos valores inicialmente. Decía, en otras palabras, vamos a darnos cuenta que todos los pasos que se puedan describir o estemos apuntando, seguramente van a corresponder a la secuencia lógica de verificación de estos criterios en este orden, de izquierda a derecha, hasta llegar a la última columna. Por tanto, el paso 3 que hemos mencionado hace un momento, pues tiene que ver con la verificación de estos porcentajes simplemente. Debemos verificar si el porcentaje de grava es mayor al porcentaje de arena o el porcentaje de arena es mayor al porcentaje de grava, como nos está indicando esta condición. Dependiendo de esto, pues seguramente yo voy a ir eliminando en realidad las opciones. Si yo supongo que se cumple esta condición, esta primera condición, vamos a suponer simplemente que cumplimos con esta condición, eso significa entonces que mi suelo va a ser arenoso, o sea, va a ser una arena. Por tanto, seguramente todas las opciones que se encuentren por acá arriba, pues ya no me van a servir, ni siquiera vamos a tener que revisarlas. Por tanto, el suelo que yo esté clasificando seguramente se va a encontrar en este grupo de acá, en cualquiera de estos grupos, ya no en este, con esta primera verificación de esta columna. Pues seguidamente de esto, pues ahora pasamos a verificar los siguientes criterios. ¿Y cuál es el otro criterio que aparece a la derecha? Pues dice es la verificación del porcentaje de finos, ¿verdad? Entonces, o las propiedades de los materiales finos. Entonces acá dice hay tres posibilidades que se pueden presentar. Si notamos si observamos estas condiciones, son básicamente las mismas que se presentarían acá. Entonces, no vale la pena revisar todo, sino que vamos a irnos por un lado y seguramente en el caso de que nos encontremos en algún momento en este punto, pues el uso va a ser de igual manera, no cambia en lo absoluto. Entonces, las tres posibilidades acá corresponden a que si el porcentaje de finos es menor a 5%, si el porcentaje de finos se encuentra entre 5 y 12%, o ese porcentaje de finos es mayor al 12%. Primero vamos a analizar un poco este punto. ¿Qué pasa si el porcentaje de finos es mayor al 12%? Pues dice la verificación de los parámetros de la curvatura, pues ya no van a ser necesarios realizar. ¿Eso qué significa? Si se cumple esta condición, si tuviéramos este caso, pues seguramente no necesitaríamos conocer ni siquiera el coeficiente de uniformidad ni el coeficiente de gradación, C sub z. Entonces ya no serían necesarios calcularlos, ¿verdad? Y continuamos directamente con la verificación de la plasticidad de la porción fina, entonces que corresponde a esta columna. Directamente pasaríamos a ese punto. Sin embargo, en el caso de que nos encontremos en cualquiera de estas condiciones, ya sea menor a 5% o sea entre 5 y 12%, se encontrara ese porcentaje que pasa, el tamiz número 200, entonces venimos a evaluar, en este caso, los parámetros de la curva de distribución de tamaño de partículas a través del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación. Vamos a suponer, primero revisemos qué es lo que nos están describiendo estas dos condiciones. Hay dos posibilidades acá. Nos dice acá que el coeficiente de uniformidad sea mayor o igual a 6 y nos indica, entonces, esta descripción del I significa que también debe de cumplirse esta segunda condición. Vean que en este punto tenemos dos condiciones que verificar. Una que corresponde a C sub U y la otra a C sub Z.
Y al decir y, al utilizar este término, pues significa que deben cumplir ambas condiciones para indicar que mi suelo avanza por acá. Caso contrario, seguramente nos iremos por el otro lado. Entonces decíamos, entonces el coeficiente de uniformidad acá dice debe ser mayor o igual a 6. Por otro lado, la siguiente verificación, la segunda verificación, corresponde a que el coeficiente de gradación debe encontrarse entre los rangos de 1 y 3. Entonces, incluyendo al 1 y al 3, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo criterio que debemos controlar. Por eso nos dice 1 es menor o igual al coeficiente de gradación, pero este es menor o igual a 3. Entonces, si estas dos condiciones se cumplieran para los datos que estemos utilizando, pues deberíamos continuar por este otro lado. ¿Qué pasa si solamente uno de estos cumple y el otro no cumple? Debido a esta condición que nos dice y, pues entonces nuestro suelo no correspondería a este grupo, sino que deberíamos venirnos por este otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que nos dice estas otras condiciones? Nos dice, obviamente, que el coeficiente de uniformidad sea menor a 6, lo contrario que esta, y acá hay una condición que nos dice y o, eso significa que puede cumplir esta y esta segunda condición, o simplemente es suficiente que una o cualquiera de estas dos pueda cumplir para indicar que mi suelo está por acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la segunda condición acá? Dice que el coeficiente de gradación se encuentre fuera de los rangos de 1 y 3, ¿verdad? Entonces eso significa, si tenemos acá el valor de 1 y el valor de 3, este valor de coeficiente de gradación puede tomar valores mayores a 3 o también puede tomar valores menores a 1, sin incluir al 1 y al 3, obviamente, ¿verdad? Entonces puede encontrarse en cualquier punto por acá, fuera del rango de 1 y 3. Eso es lo que significa esta nomenclatura que se presenta acá. Entonces nosotros vamos a suponer, simplemente con el afán de realizar un seguimiento a este procedimiento, vamos a suponer que nos encontrábamos en este suelo, con estas condiciones de acá. En ese sentido, pues nuevamente descartamos que mi suelo no se va a encontrar en este grupo. Por otro lado, mi suelo tampoco se va a encontrar en este otro lado. Vean que ahora sí mis posibilidades o mis opciones se van reduciendo aún más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahora vamos a nuevamente con esta otra verificación, vamos a suponer que nuestro suelo se acomoda a esto, cumplen estas dos condiciones. Por tanto, mi suelo se va a encontrar en este grupo y este grupo ya nuevamente queda eliminado. Y ahora sí, vean que con 3 verificaciones simplemente, pues mi suelo ya se encuentra en un grupo pequeño de 4 tipos de materiales, simplemente. Entonces ahora vamos a pasar todavía a realizar más verificaciones y vamos a seguramente definir posteriormente a qué símbolo, cuál será el símbolo del grupo que le corresponda. Para aquello, dice, la siguiente verificación que debemos realizar es la plasticidad de la porción fina. Obviamente acá nos presenta o nos indica algunos criterios que hay que entenderlos. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice los finos van a ser iguales a ml. Si recordamos las combinaciones, seguramente estaríamos hablando como que de limos de baja plasticidad, aunque eso no es muy correcto, ya hemos indicado. Tal vez lo más correcto sería hablar de limos de baja compresibilidad. Pero, en fin, hay que recordar las combinaciones que hemos visto nada más. Por otro lado, dice o, nos dice que la parte fina
pues va a tener características de MH, o sea, limos plásticos o limos elásticos en realidad, con de alta plasticidad, ¿verdad? Siguiendo esas combinaciones que hemos visto en el anterior video. Ahora, la siguiente, la segunda opción, ¿qué nos dice? Que la porción fina pues sea igual o que tenga propiedades de un Cl, un CH o una combinación de Cl-Ml. Entonces, esta es una combinación muy especial que seguramente, si alguien recuerda, lo hemos visto en la carta de plasticidad. Son solos muy particulares que tienen una combinación mixta, ¿verdad? Entonces, lo que me está preguntando este criterio es que la porción fina que tiene este material, que se encuentra entre 5 y 12%, debe ser verificada y hay que ver a qué grupo corresponde. ¿Será que corresponde a un ML, a un MH, o a un CL, o a un CH, o a esta combinación? Pues entonces la tarea acá consiste en que debemos identificar claramente este aspecto. Para esto, pues debemos irnos necesariamente o nos debemos apoyar a la otra tabla de clasificación que corresponde a los suelos finos. Por eso nos está indicando acá, nos habla de los finos. Entonces, seguramente nos vamos a ir a la tabla 2 para ser coherentes con nuestro formulario. Muy bien, entonces ahora nos vamos a apoyar en la tabla 2 y nos vamos a ir a revisar esta tabla. Pues pasamos a la tabla 2 y aquí vemos las características de esto. ¿Qué es lo primero que debemos observar acá? Pues nuevamente debemos empezar por el lado izquierdo y la primera verificación que vamos a realizar pues es la del límite líquido. Debemos ver si el límite líquido es menor a 50 o el límite líquido es mayor o igual a 50, ¿verdad? Entonces debemos realizar esta verificación. Vamos a suponer simplemente para seguir un orden coherente que nosotros nos encontramos acá. Por tanto, vamos a suponer que la porción fina del suelo que estamos clasificando pues corresponde o tiene un límite líquido menor a 50. Entonces ya hemos dicho, para nuestro caso vamos a considerar que son suelos inorgánicos y no orgánicos, por tanto nos venimos por acá. Y acá nos encontramos con la verificación que debemos realizar a la plasticidad de los materiales, ¿verdad? Entonces debemos verificar esta columna. Una vez que realizamos la verificación de esta columna, vamos a suponer, yo voy a suponer que me cumple esta condición y me voy a ir a este otro lado. Entonces dice, en este caso, este suelo o la porción fina del suelo pues tiene características de un Cl. Eso es lo que estoy buscando yo para nuevamente continuar con mi clasificación en la anterior tabla, ¿verdad? Hasta acá debo llegar. Pues una vez que definamos aquello, seguramente retornamos al otro cuadro. Sin embargo, yo creo que es prudente que realicemos la explicación de qué es lo que significan estas verificaciones que se tienen acá. Entonces, nuevamente tenemos tres opciones posibles que van a cumplirse, tres probables condiciones que pueden cumplirse. Nuevamente acá aparece una I, que significa que debe cumplir esta condición y esta segunda condición. Nuevamente acá en esta segunda opción también aparece algo similar, el I, que significa que debe cumplirse esta condición y esta otra condición. Por otro lado, acá dice simplemente tenemos la opción de o se cumple esto o se cumple esto, ¿verdad? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Vamos a nuevamente suponer, porque la idea es igual, nos vamos a suponer que estamos en este punto.
punto. Vamos a verificar. Mejor analicemos esto. ¿Qué es lo que significa? ¿A qué hace referencia este punto cuando nos habla del índice de plasticidad mayor a 7 y la gráfica dice en o sobre la línea A? Vamos a entender a qué se refiere con estas designaciones, ¿ya? O con esta condición que nos está imponiendo. Para realizar esta verificación, pues debemos realizarlo con la carta de plasticidad. Pues vamos a recordar la famosa carta de plasticidad. Entonces, la carta de plasticidad, pues la representábamos principalmente en este eje, el índice de plasticidad en porcentaje. Pues en este otro eje tenemos los valores del límite líquido posibles. Y por otro lado tenemos, si alguien recuerda, pues la verdad está muy chueco. Tenemos dos líneas acá, ¿verdad? Entonces la línea denominada U y la línea A. Entonces, esas las condiciones que hemos observado, pues cuando nos dice la gráfica en o sobre la línea A, pues hace referencia a que nosotros grafiquemos dentro de la carta de plasticidad la combinación del límite líquido y el índice de plasticidad que hemos obtenido a partir de los ensayos de laboratorio. Para que cumpla la primera condición, entonces, dice yo debo tener una combinación que se encuentre, por ejemplo, por acá. Vamos a poner un punto. Si nos da una combinación de esta manera, tenemos de esa manera, pues entonces seguramente vamos a decir que sí, esa condición se cumple, que la gráfica o este punto se encuentra sobre la línea A, ¿verdad? O la otra posibilidad es que se encuentre justamente sobre la línea A, o sea, que sea parte de la línea A. Esa es la primera condición que nos indica en ese cuadro. Debemos verificar esto. Si esto no se cumple, pues entonces seguramente nuestro punto se encontrará por debajo. Entonces acá tenemos la otra opción de que el punto, la relación entre el límite líquido y el índice de plasticidad nos dé un punto por debajo. Entonces ya sabemos que los limos se encuentran por acá, ¿verdad? Los limos, mejor. Y acá se encuentran las arcillas. Entonces tenemos ahí esa aclaración. Entonces, básicamente eso es lo que estamos tratando de identificar con ese punto. Si la porción fina corresponde más a una arcilla o a un limo. En ese sentido, pues vamos a nuevamente retornar, por ejemplo, a nuestro cuadro acá. Y ¿qué es lo que tenemos? Habíamos dicho, esta primera condición pues nos dice que el índice de plasticidad sea mayor a 7 y la gráfica se encuentre en o sobre la línea A. Nuevamente repito lo que acabamos de ver. Si esos puntos están sobre la línea A, entonces estaría cumpliéndose esta condición. Por tanto, el símbolo que le correspondería a la parte fina sería un CL. ¿Qué dice esta otra condición? Esta otra condición es muy similar a esta, con la única diferencia que acá nos da un rango para el índice de plasticidad. Nos dice que el índice de plasticidad se encuentra entre 4 y 7. Exactamente. Si ese valor se cumple y además la gráfica, obviamente el punto se encuentra sobre la línea A o es parte de la línea A, entonces pues vamos a decir que se cumple esta condición. La tercera condición, ¿qué es lo que nos dice? Pues
nos dice que el índice de plasticidad es menor a 4, entonces distinta a estas dos opciones anteriores, o nos da la opción de que simplemente la gráfica que hemos realizado en la carta de plasticidad se encuentre bajo la línea A, como lo hemos visto con el punto de color azul anteriormente, ¿verdad? Entonces, nuevamente voy a hacerlo acá pequeño, voy a suponer que esta es mi carta de plasticidad, voy a suponer que ese es mi punto A. Si es parte de la línea o está encima, pues entonces se cumplen estas dos condiciones. Si estamos hablando de que está por debajo, entonces por debajo de la línea A, entonces se cumple esta otra condición, entendiendo que este corresponde a la línea A, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos verificar en este punto. Después de eso, pues ahora, para seguir simplemente el ritmo, yo voy a suponer que me encuentro acá y mi porción fina del suelo pues corresponda a un CL. Una vez que he identificado esto, pues debo retornar a la anterior tabla que estábamos revisando. Perdón, a esta de acá, que estábamos revisando y habíamos dicho que estábamos en este punto. De la anterior tabla, pues hemos dicho el suelo corresponde a un CL, ¿verdad? Entonces hemos identificado eso, simplemente que la porción final pues presentaba propiedades de un suelo CL. Entonces digo, mi suelo se encuentra en este grupo y no en este grupo, por tanto, nuevamente acá vamos a hacer la simplificación de esto y ahora las posibilidades de mi material se van a reducir simplemente a 2, ¿verdad? Entonces tenemos acá 2 suelos ya casi estamos concluyendo con esto. Y ahora lo que nos queda simplemente es asignarle el símbolo correcto a mi suelo. Este es el símbolo correcto de mi suelo. Estoy suponiendo para este caso. Una vez que he verificado esto, ahora sí le asignamos el símbolo y digo, mi suelo va a tener un símbolo SW-SC. ¿Eso qué significa? Tratando de traducir las combinaciones que hemos visto, pues sería una arena bien gradada a una arena arcillosa, porque presenta estas propiedades seguramente. Finalmente, ahora debo pasar a hacer la siguiente verificación que me verifica qué cantidad de grava tiene este suelo. Obviamente sabemos que es suelo arenoso, pero tiene un cierto porcentaje de grava. Hay que verificar si ese porcentaje de grava es menor a 15% o es mayor al 15%, mayor o igual al 15%. Dependiendo de aquello, pues vamos a asignarle finalmente el nombre, llegando a la clasificación final. Voy a suponer que nos encontramos, por ejemplo, que cumple esta condición, que mi suelo tiene un porcentaje de grava menor al 15%. Entonces voy a decir, mi suelo se encuentra acá, pues entonces no es este el material. Y el material final que he encontrado siguiendo todo este procedimiento, pues había sido una arena bien gradada con arcilla. Entonces acá tenemos esa clasificación correcta. Entonces los resultados que debemos reportar acá pues corresponden al símbolo y el nombre correcto. Este es el resultado de la clasificación que se debe realizar. Entonces, si mantenemos el orden, seguro que no deberíamos tener ningún inconveniente en el proceso de clasificación, ¿verdad? Ahora, para terminar, simplemente vamos a irnos nuevamente al cuadro de los suelos de grano fino que tenían esta condición acá.
que el 50% o más pasa del tamiz número 200. Hay que tener mucho cuidado con estas condiciones. Y ya hemos visto que primero verificamos el límite líquido, ver si es menor o mayor al 50%. Luego verificamos las propiedades de plasticidad, nuevamente con la carta de plasticidad, vemos cuáles nos cumplen. Vamos a notar que estas condiciones son similares para este otro caso, ¿verdad? Entonces, nuevamente, había dicho, vamos a suponer que estamos acá, ya hablando de otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora queremos clasificar al suelo fino, ¿ya? Entonces, en ese caso dice, pues, si suponemos que estamos en este camino, la siguiente verificación tiene que ver con el porcentaje retenido en el tamiz número 40. Hay que ver cuánto de material se retiene en el tamiz número 40, número 200, perdón, para luego ya asignar el nombre. Vean que esta clasificación es mucho más simple todavía. Lo único, tal vez un poquito que nos genera dificultades, esta verificación de las plasticidades. Una vez que hemos pasado acá, asignamos el símbolo y posteriormente simplemente vemos si el porcentaje retenido en el tamiz número 200 es menor a 30% o es mayor o igual al 30% inicialmente. Entonces, en este caso, yo voy a suponer que ese porcentaje retenido en el tamiz número 200, R200, para ser coherentes con la nomenclatura que he anotado al inicio, ese R200 voy a suponer que es menor al 30%. Si eso se cumple, pues mi suelo no está acá. Nuevamente pasamos a una segunda verificación. Observen acá. Nos dice, muy bien, ya he identificado que es menor a 30, pues ahora debo identificar si este retenido en el 200, nuevamente, este R200, es menor a 15% o se encuentra entre 15 y 29%. Hay que nuevamente verificar. Simplemente hay que observar este valor. Si suponemos que nos encontramos en este segundo grupo, observen, pues vamos a tener nuevamente dos opciones para ver cuál es el porcentaje de suelo grueso que nos representa, que tiene este material fino. Si el porcentaje de arena es mayor o igual a la grava, perdón, es mayor a la grava, o el porcentaje de arena es menor a la grava. Si suponemos que estamos por acá, pues entonces nuestro suelo tendría esta clasificación. Entendiendo de que estoy realizando el ejemplo para un suelo netamente fino, ¿verdad? Por tanto, ¿cuáles serán las respuestas para este caso? El símbolo del grupo y el nombre que se ha asignado. Si revisamos las condiciones y los criterios son muy similares, entonces independiente por donde nosotros caigamos en la clasificación, pues las verificaciones van a ser muy simples o similares, perdón. Bien, entonces con esto vamos a cerrar este segundo video y para completando nuestro sistema de clasificación unificado. Más adelante seguramente ya estaremos subiendo más videos que nos relacionan o tienen relación con lo que es la mecánica de suelos o la geotecnia. Hasta un siguiente video.